vida me habían entrevistado tan largo. No deberías expresarte con malas palabras, pero es mi muro, carajo. Bienvenidos al cuarto episodio en Épica Podcast. El día de hoy conoceremos a Javier Jordán, edad 49 años, ocupación comunicador social. Bienvenidos al cuarto episodio. Es mi muro, carajo. Empecemos. Bienvenidos al cuarto episodio de Épica Podcast. El día de hoy me siento muy contenta y satisfecha al tenerlo acá a un tremendo personaje en las redes sociales, dentro de lo que es la comunicación social. Vamos a hablar con Javier Jordán. Él es comunicador social, investigador, analista y docente universitario. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Épica. Muchísimas gracias. Feliz pues de poder venir y tener la oportunidad de ser famoso. Bueno, esperemos. No, está bien. Javi, te voy a explicar un poquito qué va a consistir esta entrevista. Acá hay un montón de preguntitas, las cuales dentro de estas preguntas hay preguntas incómodas y cómodas, todas relacionadas al ámbito profesional. El día de hoy vamos a hablar acerca de las influencias en redes sociales, así que bienvenido a sacar la primera pregunta, me la pasas y yo la voy leyendo. Ok, suerte sin blanca entonces. Exacto. Esperemos que empecemos con una fuerte, que son las más... A ver, fuerte, sí. Son las de amarillito, las fuertes, por si acaso. Que dice, ¿por qué te has hecho botar de tal trabajo? Ese tipo de cosas. No, tampoco. ¿Se imaginan? Pongámoslo en cámara lenta. Se le nota en la mirada que Javier no le teme a nada. Continuemos. Pero tal vez puede ser un tema para conversar. Dice, ¿qué puntos claves han hecho que realices críticas exitosas a través de las redes sociales? Bueno, es que yo creo que la cuestión de las redes para la gente de mi generación, o sea, para nosotros los caibitos viejitos, ¿ya? es una especie de continuidad que se le da a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Yo desde la universidad, antes de salir, ya había empezado a hacer crítica cultural, sobre todo en algunos periódicos locales. Pero en cuanto los periódicos locales decidieron prescindir de mis servicios y me censuraron en todo lado, ¿verdad? Entonces yo entré al Facebook como una plataforma en la que uno encontraba la posibilidad de decir cosas más libremente, sin necesidad de seguir los reglamentos del periodismo y sin necesidad de seguir, digamos, la línea que tenía cada medio. Entonces, como que ha sido un poco natural, ¿no? Entonces, es así que yo he ingresado al Facebook. Al principio, como una especie de descubridor nomás, no sabía qué era el Facebook. Es más, odiaba el maldito Facebook. Me dice como claro, que esto no da pérdida de tiempo. Claro, porque al principio el Facebook era subir fotitos, poner posts cortitos. Los de Amartelo. Claro. Entonces... Se cortaban las venas en Facebook. Claro. Yo utilizaba el Facebook como para descargarme, ¿no? Entonces estaba emputado de algo y escribía cualquier huevada en el Facebook. Pero resulta que a la gente le había gustado. Entonces, le gusta que escribas malas palabras y de ahí es que, digamos, eso es lo que me ha motivado a decir o a encontrar que en las redes sociales hay una plataforma para el desarrollo de ideas y que además hay lectores y que la gente está ávida un poco de confrontar sus ideas, un poco de decir cosas que le interesan, pero también de leer cosas que le interesan. Y creo que con el tiempo, como todo en la vida, uno logra alcanzar un estilo y eso es lo que me ha llevado a ser ahora un facebookero. Bien. ¿Podríamos decir que dentro de las redes sociales has encontrado más ventajas o desventajas? La verdad. Muchísimas más ventajas. En primero, porque no hay nadie que me censure, ¿no? Es mi muro. Yo siempre digo eso, ¿no? Pero no deberías expresarte con malas palabras, pero es mi muro, carajo. Es verdad. Es tu muro. Si tú invitas a una persona a tu casa que pase y la persona te dice, no pongas tus pies sobre la mesa, tú le dices, es mi casa, carajo. Te vas, si no te gusta. Si no te gusta, te vistes y te vas. Son mis leyes, son mis normas. Ok. Entonces, eso es la primera gran ventaja. La segunda gran ventaja es que el Facebook, al ser tu muro, no está o no necesariamente se tiene que alinear, digamos, a ciertas perspectivas periodísticas, porque entrar al periodismo es aceptar una serie de normas, una serie de reglas, es hablar con un lenguaje no solamente educado, sino con un tipo de lenguaje simple en el cual no puedes expresarte libremente. Y tercero, lo más importante, es el increíble alcance que tienen las redes sociales, ¿no? Sí. O sea,
Yo cuando tenía mi blog, la página que manejo del Facebook, alcanza un promedio de 10.000 lectores, digamos, ¿no? Como promedio. Si tú piensas, Opinión o Los Tiempos tiene un tiraje de 2.000, en los domingos 3.000, entonces la ventaja es pues... Bueno, su propio periódico, digo. Puedes prescindir de los medios y decir, Javier, aquí estoy. Una notita por favor en tu muro. No vas a decir qué estoy haciendo con mi dedo, pero eso les hago yo a los periódicos. Lo intentó una, lo intentó otra y lo hizo. Volvamos atrás. Buenísimo, vamos con la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuántos ha sido así tu publicación que más likes o me gustas han llegado a tener? Uy, es que varía. Las publicaciones que han tenido mayor impacto, mayor éxito, han sido las de tipo, no quiero decir político, porque no eran políticas, sino era de un poco hacer hincapié en los errores de la alcaldía, ¿no? Las publicaciones que he tenido contra leyes han sido las más exitosas. Exacto. De la historia de la humanidad, era muy chistoso. Pero hay otras cosas que, pucha, también han tenido mucho impacto, como por ejemplo, cosas que uno no piensa, ¿no? Escribí una vez un textito sobre Navidad y tuvo muchísima acogida, tuvo muchísimos likes y llegó a muchísima gente. Entonces, es lo interesante de las redes, no puedes calcular, no puedes decir este tipo de notas o este tipo de contenido es el que evidentemente te va a dar resultados y este no. A mí me ha pasado que muchas veces yo he escrito algo y he dicho, puta, esto llega, con esto me vuelvo famoso, claro, pues, próximo a la like, pues diga. Con eso soy alcalde, he dicho, pero puta nada, pues 3 likes así. Pero en cambio otras sí, entonces eso es lo bueno, no sabes cómo medir, ¿no? ¿Qué dices? Esa espontaneidad. Cuéntanos tus malas experiencias con tus publicaciones. Una sobre todo, así que tú digas, puta, no, ya, esta ha sido fregada. A ver, te voy a decir, malas experiencias como, digamos, nuestro educado y cortés público puede estar pensando, no he tenido, porque más bien las malas experiencias que tiene la gente para mí son buenas. Por ejemplo, que te bloqueen. Ah, ya. O sea, porque cuando te bloquean o cuando te hacen comentarios en los que te insultan o cuando básicamente generas malestar y la gente te odia, creo que esa es la función, no por hacerte odiar, sino porque quiere decir que tu mensaje ha llegado. Quiere decir que la gente ha recibido ese mensaje y cuando alguien se molesta por eso, más bien para mí es una reacción positiva porque quiere decir, bien hecho, ¿no? Yo quería molestarte, quería joderte, quería pincharte, quería decirte esto está mal y que reacciones. Entonces, generalmente yo he visto mis amigos, la gente común y corriente, la gente que utiliza el Facebook como un vehículo personal solamente, cuando le contestan o cuando lo insultan o cuando aparecen sus haters, se pone nerviosa, se pone mal, dice, oh, ¿qué he hecho para merecer esto? O borran sus publicaciones. Pero creo que es al revés, o sea, yo creo que mientras más polémica tú puedas generar, ahí está el sentido mismo de estas redes sociales. Y uno le va respondiendo, ya al investigar y al indagar un poco más el Facebook de Javier Jordán, podemos ver que a sus seguidores, si los podríamos llamar así, les responde. Sí, ¿Cuál claro. ha sido la anécdota más, no sé si chistosa, cómica o...? La mejor anécdota de la vida es esta. Prepárense, agárrense. Ok. Vamos. Estaba hablando sobre cómo Oruro, la ciudad de Oruro, declaró personas no gratas a la banda Popó. No sé si se acuerdan de ese escándalo. Sí. La banda Popó tocó el carnaval del Perú y Oruro se rayó y dijo, malditos traidores, los vamos a hacer personas no gratas. Entonces yo hice un post en que protestaba contra los de Oruro. Ya. Y me han hecho trapo, pues, pero eran como 2.000 comentarios amenazándome de muerte, diciendo, pucha, vamos a ir hasta Cochabamba, no vas a poder entrar nunca a Oruro. Y en especial una persona, que por lo menos hizo unos 14 comentarios con amenazas, diciéndome lo peor. Hasta que yo no le tiré pelota, pero un rato de eso le dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te molesta de eso? Le dije. Ya. No le dije en ese tono, le dije insultándole. Ay. Bueno, yo bien cortés pensando, ¿qué te molesta, amigo? Y el otro me siguió insultando diciendo por esto y por esto. Entonces yo lo seguí insultando y le decía, pero por esto y por esto y por esto. Y se hizo un chorizo de charla.
Pero al final de cuentas terminamos siendo amigos. El tipo me dijo, bueno, sí, tienes razón, discúlpame por haberte insultado. Yo también te perdono, por favor, y tú también perdóname. Sí, seamos amigos, qué bien. Un like seguro más. Entonces terminaron en romance. Fue una cosa muy espectacular, porque generalmente o te odian o te quieren, ¿no? Pero ¿verdad? Que pase del odio al amor así tan rápidamente ha sido una de las cosas más interesantes que ha pasado. Y es una línea muy delgada. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, Javier. Vamos. A ver, entonces, bien, ¿alguna vez te han llegado a afectar los comentarios que te han dicho? Así que tú digas, pucha, ya esto es preocupante, medio que ya me cuido, me protejo, digo. Lo que pasa es que, como te digo, yo he llegado al Facebook después de haber publicado harto tiempo en los medios de comunicación, ¿no? Okay. Sobre todo en los periódicos. Y en los periódicos yo ya he tenido experiencia mucho en cuanto a los haters y a las personas que te contestaban, ¿no? Había un debate durante un mes sobre Arjona por un artículo que publiqué en Opinión. De ahí viene mi sobrenombre hermoso, Basura. Algún rato te voy a contar. Existe entre las preguntas algo relacionado al nombre. Bueno, pero entonces yo sabía que que ya estaba acostumbrado a que lo que dices está sujeto a la crítica. Y que por tanto, que tú no aceptes la crítica es sinónimo de que ¿para qué publicas algo si no vas a aceptar la crítica, no? Entonces siempre he aceptado la crítica. Segundo, que he sabido, o sea, sé también que cuando te critican y te cuestionan, no lo hacen muy amablemente, pues. Entonces, que siempre va a haber odios. Y sobre todo lo que es más, no te voy a decir frecuente, pero lo que es más cansador, lo que nos molesta más, digamos, es cuando no hablan de vos, sino hablan de tu familia, por ejemplo, ¿no? Uy, ahí es como el punto de... Entonces, eso es lo que, más que molestarme o hacerme sentir mal, lo que es, me enfada, ¿no? Me calienta. Entonces, con más ganas yo jodo. Pero creo que esa es parte de la onda, ¿no? Como te digo, a mí... creo que es una cuestión de cómo has ido asumiendo el papel de lo que antes se llamaba un polemista, ¿no? Había personas que se dedicaban a generar polémica. Medina Celi, por ejemplo, que es mi héroe, a quien yo admiro, era un polemista, porque cuando lo que escribía precisamente para generar polémica. No escribía nada inocentemente. Y por tanto, si no escribes nada inocentemente, no puedes ser tan inocente de creer que todos te van a querer. Y por tanto, estar abierto a la réplica, pero estar abierto también a esa polémica. Y en este caso, cuando se pone más ardiente, cuando se pone más malcriada, cuando se pone más personal, es mucho más interesante, ¿no? La gran pregunta, ¿se considera influencer? No, porque no sé qué carajo significa esa palabra. En mis tiempos, cuando yo estudiaba comunicación, se hablaba de una persona que pueda generar opinión pública, es decir, un líder de opinión. Un líder de opinión no es necesariamente una persona que tiene que ver con los medios de comunicación. El líder de opinión puede ser un padre de familia, puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, puede ser un gran maestro, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Qué hacen esas personas? Hacen que lo que dicen, lo que enseñan o lo que pregonan, de alguna manera sea escuchado por otros y puesto en un contexto que haga que después las personas te escuchen. Y lleguen a inducir algunas decisiones. Yo comparo esto como con la actividad de docentes, ¿no? Ok. ¿Cómo? Si yo entro a clases y les empiezo a explicar a mis estudiantes y mis estudiantes están en su dispute, no me escuchan, ay joda, no es culpa de los estudiantes, es culpa mía. Es culpa mía porque yo no he sabido generar la atención suficiente para que los estudiantes te escuchen y al final de la clase te digan gracias, o al final de la clase te digan he aprendido esto. O muchos salen wow. Claro. Y lo mismo pasa en las redes. Entonces el término de influencer está más ligado a lo que ustedes están trabajando en términos de marketing, que es personas que tienen un impacto, digamos, en la sociedad a nivel personal por, qué sé yo, por una serie de factores que tienen que ver con lo comercial, que tienen que ver con la llegada a gente, que tienen que ver con su presentación personal, ¿no es cierto? Entonces, se les llama influencers. Yo he visto a muchas personas que son presentadores de televisión o que son personas que se han destacado en algún área específica o que son grandes atletas, por ejemplo, que dicen cosas y la gente los escucha. En ese sentido, yo no me considero influencer porque no creo que esa sea la palabra, pero sí considero que tengo un número aceptable de lectores que me leen y que de alguna manera no es que me sigan,
y no es que les guste lo que le diga, sino que por lo menos se toman el trabajo de leer y reflexionar y pensar y decir, lo que está diciendo este Gil, yo estoy de acuerdo, o lo que está hablando es una huevada. Y en ese sentido, o sea, creo que no soy un influencer, no soy una persona muy conocida, no soy el gran famoso así, pero tampoco soy un pobre tribilín. No lo sé, tú dime. Si hacemos un estudio de mercado, estoy segura que en un grupo de personas, si existen 5, por lo menos 3 personas sí han escuchado hablar de Javier Jordán. Sí, pero no es solo por las redes, ¿no? O sea, claro. No, tienes que tomar en Tengo cuenta, más carrera. No, tienes que tomar en cuenta que cuando das clases en San Simón, estás cada semestre ante 150 estudiantes en cada curso. Entonces, yo he dado clases hace 25 años. Entonces, la gente que me sigue son gente que me ha conocido en el ámbito académico, en el ámbito profesional, o son estudiantes o ex estudiantes, o también gente que me ha seguido en los medios de comunicación antes de que existe el Facebook, ¿no es cierto? El Facebook seguramente ha contribuido a que crezca ese número, pero no creo que yo le deba todo al Facebook, digamos. Exacto. Y cuando estaba en el periódico... El éxito no me cambió en lo absoluto. Buenísimo. Y cuando ustedes, digamos, escribían en el periódico, ¿cuál era su alcance? Podría sí habían lectores que realmente decían, pucha. Sí, lo que pasa es que cuando he publicado en los periódicos, básicamente los temas que tocaba tenían que ver más con lo cultural, ¿no? Con el tema cultural. Entonces publicaba en las páginas culturales, tanto en Los Tiempos como en Opinión, y después he tenido una columna en Opinión, que es la columna Yo Basura. No me toques, soy famosa. Que ya se ha ampliado un poco más al ámbito social, cultural y un poco político. El alcance que te digo es el alcance al que llegaba el periódico, pero en un momento determinado se ha combinado eso con la llegada del Facebook. Entonces, ¿qué pasaba? Publicaba en el periódico y mi columna la reproducía en el Facebook. Entonces, eso ha contribuido a ampliarse, ¿no es cierto? Wow. Pero sin lugar a dudas, o sea, no hay donde perderse. Las redes sociales creo que tienen muchísimo más alcance que los ¿Y mismos. solo tiene Facebook, Instagram, no otras redes sociales? No, o sea, te voy a decir, mis estudiantes de la UPB para hacer un trabajo han creado un sistema de redes, o sea, me han creado el Instagram Ya. y me han creado una página de Facebook y demás. El Instagram me está gustando, pero no lo conozco todavía, ¿no? Publico, digamos, ahorita de aburrimiento, publico lo que estoy chupando cuando estoy viendo un concierto, digamos, en la pandemia. Ya. Ya. Pero no lo estoy utilizando como un referente. Y el Twitter, ni loco, me parece el peor o la peor de las redes. No me gusta porque te limita muchísimo. Creo que solo puedes escribir 180 palabras. Entonces, sus extensiones. Claro, entonces para eso hablas por Y el señas chisme y corre más, rápido. claro. No me gusta el Twitter, entonces solo me manejo en el Facebook. Buenísimo. Pero tienes que tener paciencia, putas. Tengo 50 años. Está bien, poco a poco. ¿Qué quieres que esté haciendo TikToks? Lo bueno es que Javier lo admite, hay que tenerle paciencia. Sin embargo, le dijimos que lo habíamos visto en historias de influencers. ¿Cuál sería la razón? Es básicamente que una empresa que ofrece servicios turísticos ha contratado influencers de verdad. Yo no soy contratado por ellos, sino que a mí me han pedido que a esos influencers yo les dé un tour por Cochabamba para hablar sobre el carnaval. Entonces yo no entro en la categoría ahí de los influencers. Ellos simplemente han sido como una especie de público para... Yo he sido una especie de guía turístico malcriado, digamos, para eso. Aclarando dicha duda, vamos con la siguiente pregunta, Javier. Vámonos. Todito eso. Tú diste eso. Y lo peor es que yo soy bien curiosa y se me salen las preguntas ahí. Dice, ¿cuál crees que sería tu factor influenciador en la juventud? Creo que son dos cosas fundamentales, pero uno, que digo lo que pienso. Y cuando tú dices lo que piensas, a la gente nota, ¿no? Que estás diciendo lo que piensas, que no estás tratando de adornar, que no estás tratando de utilizar un eufemismo, de que no estás tratando de ocultar algo. Y el lenguaje Y llega el más. segundo es el lenguaje, ¿no? O sea, creo que son cosas, o sea, yo provengo del campo académico y el campo académico es pues cerradísimo. La academia. Es horroroso porque tienes que escribir palabras estúpidas que nadie conoce su significado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, al combinar un poco el lenguaje
que le vamos a poner este nombre, ¿ya? El lenguaje culto, el lenguaje educado, el lenguaje académico. ¿Ya? Cuando lo combinas con el lenguaje popular, sale una mezcolanza que eso es lo que mucha gente me ha dicho, es lo que te caracteriza, ¿no? O sea, poder tú combinar esos dos aspectos y de alguna manera decir tus ideas, ser consecuente con tus ideas y ser consecuente a lo que dices. Entonces eso es, creo, lo que a la gente le llama la atención y eso es lo que ha permitido que de alguna manera tenga... ¿Y cuál cierta... es el mercado? ¿Le escriben más jóvenes o son más mayores? ¿Cuál es el rango más o menos? ¿Alguna vez se ha puesto...? No, nunca he hecho ese ejercicio y de verdad que debería hacerlo porque es importante, pero creo que dependiendo del tema hay distintos tipos de públicos, ¿no? Hay temas que le interesan más a los jóvenes y que los jóvenes se sienten más, si quieres tú, interpelados. Y hay cosas que a la gente de mi generación le interesa más. Por ejemplo, no sé, si te hablo de, comparo Cochabamba como era hoy con lo que era antes, entonces es la gente de mi edad la que dice, sí, tienes razón, puta, en Cochabamba se vivía bien y ahora es una huevada, estos malditos millennials, todo lo joden, esas cosas, ¿no? Y a veces los millennials son los que, o la gente joven es la que reacciona mejor, ¿no? Justo en este momento al equipo de Épica Podcast le interesó saber si Javier trabajaría con alguna marca que no vaya con sus principios o valores. Escuchamos su respuesta. Yo nunca trabajaría en algo que no sé hacer, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué sé hacer yo? Sé hacer comunicación, sé diseñar proyectos de comunicación, sé trazar políticas de comunicación, sé escribir y sé de alguna manera cómo establecer maneras a través de la promoción, ya sea en el plano comercial, como tú dices, promocionar cerveza, promocionar cigarro, promocionar drogas. Para mí no tiene importancia eso, porque estoy trabajando en mi área. ¿Y si hablamos de Ricardo Arjona? Ah, no, pues trabajar con Ricardo Arjona sería una oportunidad para mí, porque lo haría mierda. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. En el campo político da lo mismo, que es la mejor experiencia, porque yo trabajo en la alcaldía, por ejemplo. Sí. Pero en la alcaldía yo he sido muy claro y el alcalde con el que he trabajado, el Cholango, ha sido también muy abierto en eso, yo siempre voy a decirlo. Porque yo le he dicho, una cosa es mi labor como funcionario público en la que yo estoy trabajando para la alcaldía en cuanto al desarrollo de políticas comunicacionales para la alcaldía, pero otra cosa muy distinta es mi manera de pensar y mi manera de ver. Entonces yo podía estar trabajando en la alcaldía, hacer un spot para el Cholango y en mi Facebook hacer un post, como que he hecho varios, en contra del MAS o en contra del Consejo Municipal. ¿Y no le han afectado la incongruencia? Ha habido un montón de dispute, pero ahí está el problema. No es incongruencia. No es incongruencia porque ¿por qué tú tienes que dejar de pensar como piensas por trabajar en una función pública? O sea, ¿quién te ha dicho que tú tendrías que cambiar tu opinión con respecto a un partido político porque trabajas en una organización en ese partido político? ¿No? Porque es empresa pública. Ahora, yo nunca trabajaría, por ejemplo, para un personaje o para una marca que, por ejemplo, sea un pesticida o sea un abono que destruye arbolitos. ¿Me entiendes? En ese caso, las cosas ya van en contra de aquello que yo pienso. Pero en el caso concreto de la función pública o en el caso concreto de lo comercial, hay muy pocas cosas con las que uno no trabajaría, ¿no? Y no se trata mucho de plata, se trata de desafíos. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo miedo y plata nunca he tenido. O sea que, digamos, vendrían bien la solución. No trabajo mucho por dinero como tal, sino por el desafío que supone tal trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo más difícil de Javier Jordán? Así, sinceramente, decir, pucha, esto... Sinceramente, lo más difícil que he hecho en mi vida es enseñar. ¿Neta me lo juras? Eso es lo más difícil porque... Creo que la docencia requiere de compromiso, requiere de entrega, requiere de capacidad de actualizarse, requiere de constantemente formarse. Es una exigencia cotidiana, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ese es el trabajo más difícil que me toca hacer, pero al mismo tiempo es el mejor. Es el que más me gusta. Muy bien. Vamos con la siguiente. Te he cagado con esa pregunta, ¿verdad? La verdad, sí. Tengo miedo. Yo esperaba una respuesta diferente, sinceramente, pero es bueno conocerlo. Muy bien, Javier Jordán. Ok. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la
clave principal para proyectar una buena publicación en redes sociales? Yo creo que la clave fundamental es no tener... no hay fórmulas, ¿no? No hay fórmulas, como te decía hace ratito, no hay fórmulas para saber que lo que vas a publicar o lo que vas a escribir está bien o te va a ir bien. Creo que es un poco en el tema del Facebook y en el tema de escribir este tipo de cosas. Yo creo que la clave está, uno, en poder leer de alguna manera los sentimientos, las sensaciones que tiene la gente con respecto a determinado tema. Dos, la forma. La forma en que lo escribes y en que lo proyectas es fundamental. Y tres, también un poco la honradez con la que tú te manifiestas, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo muy neutral, entonces el artículo se queda en nada. Si eso he aprendido en mi vida a lo largo de estos 20 o 25 años que estoy escribiendo, es que, pucha, realmente la neutralidad no te sirve de nada, ¿no? Que la cosa está en comprometerte con lo que estás diciendo. Y cuando haces eso, es que tus publicaciones tienen mucho más posibilidades de llegar a algo. ¿Y qué piensa de la autenticidad? Cuando eres auténtico, eres porque dices lo que quieres, es decir, no lo que quieres, sino lo que piensas, ¿no? La autenticidad radica en eso. Y la otra parte de la autenticidad, uno la hace con los años, que es tener un estilo, ¿no? Cada uno llega a tener un estilo. Y Javier Jordán, ¿así fue desde niño? O sea, crítico, o le costó, digamos, porque escribe y vemos que tiene muy buena redacción, la verdad, o sea, la forma de expresarse. ¿Fue así o tuvo problemas antes de...? No, es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo la ventaja de haber crecido en un momento en que una de las cosas que hacíamos los niños era leer, ¿no? Entonces a mí, mi mamá profesora de literatura, mi papá que es un lector voraz, la lectura siempre ha estado presente en mí. Entonces de ahí al paso a escribir es cuestión de práctica, nomás yo he escrito desde bien chango, entonces natural. No es que haya sido natural, porque siempre se aprende, siempre estás buscando mejores cosas, pero no ha sido angustiante, digamos, ¿no? No he tenido que tomar cursos, talleres y decir, ¿ahora qué hago? Y no fue el niño rebelde de decir, digamos, mis papás escriben y yo no quiero escribir. No, es que a mí me gustaba leer. Bueno. Me gustaba escribir, o sea, era un nerd. Sigo siendo un nerd, ¿qué voy a hacer? Bueno. Siguiente Otra. pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Ya, yo voy a leer esto, ¿ya? Ok. ¿En qué crees que los influencers fallan y por qué no consiguen destacar? Es una pregunta capciosa, porque si el influencer falla y no consigue destacar es porque no es influencer. Cambio de pregunta. Ya. Para este momento de la entrevista ya se nos estaba saliendo de las manos. Nos dio la vuelta a la pregunta nuestro invitado. Continuemos. Vamos a agilizarla. O sea, vamos a desglosarla. una persona que tiene muchos seguidores, a la cual la gente le sigue, a la cual la gente, digamos, de alguna manera cree en lo que hace, es una persona que ya ha alcanzado un nivel de ser un líder de opinión, es decir, una persona que por lo menos se lo escucha, se lo ve, se lo siente, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona para mí no ha fracasado. Hagas lo que hagas, si sea una modelito bien bonita que se caracteriza por hacer gimnasia o por mostrar sus atributos, digamos, está bien. Si con eso ha alcanzado y ha conseguido tener un número de seguidores, para mí ya ha tenido relativo éxito. Puede crecer o puede bajar, ¿cierto? En cambio, las personas que no alcanzan ese éxito y se esfuerzan por buscar eso y nunca lo alcanzan, fallan porque yo creo la fundamental razón es, por todo lo que hemos estado hablando, le falta autenticidad, ¿no? Le falta ser auténtico, le falta conseguir, como se dice en buen boliviano, le falta conseguir ese miski que lo identifique y que lo distinga. Y al momento al inicio, antes de subir las publicaciones a Facebook, ¿buscaba aceptación? No. ¿O buscaba ganar más seguidores? ¿Hace cuánto me conoces, pues vos? Sí, 5 años creo. Sí, entonces te darás cuenta que no me interesa en lo absoluto que me quieran, digamos, ¿no? Sí, la verdad, sí. No, buscar o no buscar seguidores es una cosa que no está dentro de la lógica. Cuando tú escribes, cuando tú compones música, cuando tú haces un arte o cuando tú haces cualquier expresión en la que te concentras en tratar de agradar a otros, entonces ahí la cagas, porque pierdes autenticidad, pierdes perspectiva, pierdes la realidad de las cosas
y te conviertes en una especie de marioneta que está al servicio de la gente y de lo que la gente le exige, de lo que la gente quiere. Por eso es que en esta faceta, ¿no? Yo he ganado muchos amigos, conozco a muchísima gente, aunque sea de manera virtual, contactos, etcétera. Pero también he perdido otro chingada, ¿no? Hay gente que se enoja, se molesta, se puta, te dicen, antes no eras así. Has cambiado, ¿verdad? Me has fallado. Desde que estás con esa, ya. ¡Oh! Una gran polémica. Sí. Otro. Ok. Vas a disculpar, pero No, la suerte sin blanca a mí me emociona. está bien. Vamos, ¿qué dice? ¿Qué es lo que realmente debería tener un influencer? O alguien que necesite, que quisiera ser escuchado, que quisiera llegar a masas. Dependiendo, en primer lugar, de cómo quieres tú llegar, bajo qué formato. Digamos, a vos te gusta el audiovisual y eres bueno en audiovisual, busca algo en relación a lo que haces. A mí me gusta escribir. Yo sé que tengo buena redacción y sé que con el tiempo he desarrollado además un estilo. Entonces, ¿qué hago? Escribir. Por eso te digo, el Instagram no es para mí, porque yo no soy un hombre de imagen. En realidad no me gusta la fotografía y me gusta analizar la fotografía, pero no soy de los que saca fotos, ¿me entiendes? No soy de los que postea fotos, no soy de los que me hago selfie. Entonces el Instagram para mí es una limitante. Entonces yo creo que la gente tiene que encontrar en primer lugar, ¿no?, lo que sabe hacer, en lo que encuentra destreza para hacer. Si tú eres bueno para hacer ejercicios, ahí está bien. Si tú eres bueno para comunicar cosas, si tú eres bueno para, qué sé yo, para hablar sobre determinados temas, si conoces mucho algo, entonces eso es lo que tienes que apuntar. Y segundo, encontrar la plataforma que te permita hacer eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le quita el realizar estas publicaciones? No, para mí es muy, no te voy a decir fácil, pero ya se ha vuelto como parte de una actividad. La verdad. Todas las mañanas, tus padres. Sí, la verdad es que no me lleva mucho escribir un texto largo, no me lleva ni 10 minutos, digamos, exagerando, porque ya tengo más o menos una práctica, una experiencia en eso. Entonces sé cómo van las palabras y demás. Lo revisa, lo lee, lo vuelve a leer. No, ¿Cuál es el procedimiento? Eso nunca he hecho. A ver, Nunca he hecho. Ni siquiera en mi tesis la he revisado nunca. ¿verdad? Sí. Dime tu secreto, Timmy Turner. Ok, consejo. ¿Sabes por qué? Porque en algún lado leí cuando era chango Ya. que cuando tú lees tus textos, deja de ser tu texto. Entonces se convierte en el texto que tú quisieras que sea. Y eso es una cosa que me marcó tan rico en mí que las veces que escribo nunca reviso, salvo en algún caso, reviso ortografía de alguna palabra que tenga dudas, digamos, ¿no? Pero el contenido, el texto, la estructura, no la reviso. Y por tanto, al principio, cuando era chango, escribir un texto me llevaba mucho tiempo porque tenía primero que encontrar la idea. Y al encontrar la idea, encontrar la forma en la que voy a narrar esa idea, y por tanto era un proceso diabólico, ¿no? Un proceso jodido. Pero después con el tiempo he encontrado eso de tal forma que ahora, ya antes de escribir, ya tengo en mi cabeza la estructura. Ya digo, voy a empezar con esto, terminar con esto, hacer este chiste, decir esta mala palabra. Y la imagen. Y la imagen. Y en ese punto, entonces ya sale todo muy fluido. Entonces es para mí, honestamente, y no es porque quiera presumir ni nada, pero me es fácil escribir, tanto así que todo lo que escribo lo escribo relativamente rápido, ¿no? ¿Y qué dice el contexto alrededor de Javier Jordán? ¿Cuál contexto? Familia, novia, docentes, colegas. ¿Cuál es la opinión de...? O sea, tu familia es tu familia, ¿no? Siempre va a estar. Tu familia siempre, no es que siempre va a estar, sino que de alguna manera es tu soporte entre las cosas. Por suerte mi familia cerrada, mi familia nuclear, la familia más íntima, digamos, es gente con la que no hay mayores diferencias ni de posiciones políticas, ni de pensamiento, ni de búsquedas estéticas, ¿no? En mi casa nos sentamos a almorzar y nos sacamos la mierda, pero nos sacamos la mierda de literatura, digamos, ¿no? Oh, ¿Cómo ya. vas a decir que este autor está bien? No, eres un pelotudo. Con mi hermano nos rompemos, pero de esas cosas. En cambio, los otros se mantiene bien. Mi relación afectiva, existe porque precisamente tiene que haber
ese tipo de coordinación, y más que de coordinación, ese tipo de contacto, de entrega y de consecuencia, porque si no, no sería una relación, ¿no es cierto? Cuando tú estás en una relación, lo que haces es coincidir, no coincidir necesariamente en ideas, sino coincidir en maneras de ver la vida, de maneras de ver el mundo, y por lo tanto lo que hace el otro es parte, un poco complemento de tu vida y viceversa, ¿no es cierto? Okay. Ahora, mis relaciones profesionales ya son un poco más complicadas porque no tengo amigos. Buscamos amigos. No, o sea, okay. Con los amigos. ¿Qué tal los docentes al leer Javier? ¿Te has pasado, Javier? Qué capo, de verdad. Yo creo que de alguna manera hay alguna cosa, ¿no? Hay gente que está contigo, hay gente que es tu amigo, hay gente que es tu colega, que te entiende y te dice, bien, buena onda. A otra gente le choca, ¿no? Tengo, odiadores, más que de las redes sociales, gente que me conoce y dice de alguna manera, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué estás diciendo esto? Pero también es un poco de envidia, ¿no? Claro, o sea, como envidia. todo lo que pasa. No es que necesariamente me tengan envidia a mí, sino que en nuestro mundo, en nuestro círculo, en todas las áreas, particularmente en lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, son áreas tan cerradas que siempre están marcadas por la envidia, ¿no? Por el alcahueterío, por ese tipo de cosas. ¿En algún momento has sentido que las redes sociales te han elevado tanto y en algún otro momento de tu vida te han criticado tanto? Como te digo, o sea, yo no le tiro mucha importancia a lo que me dicen en las redes, pero tampoco le tiro mucha importancia, y eso les digo a la gente que alguna vez he dado talleres para el uso del Facebook. No hay que fijarse mucho en el número de likes, porque eso es como un hipnotismo, así, te dices, te dejas llevar y dices, tengo 500 likes, puta, soy un capo. Eso no es lo importante, más importante es saber a cuánta gente has llegado. El alcance. Claro, el alcance, porque dentro de esa gente a la que has llegado, digamos, has llegado a 10,000, sabes o tendrías que saber que 5,000 no están de acuerdo o no les gusta lo que has dicho, pero te han leído, ¿no es cierto? Y si te han leído, eso ya es importante, porque quiere decir que de alguna manera tu mensaje ha cumplido su cometido, o sea, ha llegado a donde tenía que llegar. Importante las enseñanzas que hoy en día nos deja Javier. No es necesario tener muchos me gusta para saber que tu publicación fue positiva. Continuemos conociéndolo.